Vamos con el video más rápido y más fácil del mundo. Anita vio un titular en La Voz de Galicia que dice: 4 de cada 10 chicos admiten aprovecharse de alguien bebido para tener Cuando dice chicos, por supuesto, se refiere a hombres. Y Anita lo comparte indignada diciendo: 4 de cada 10 hombres es un bio, y ustedes saben cómo termina esa palabra. Yo a Anita le pregunté: ¿te leíste los estudios en cuestión o al menos la parte pertinente en relación a esos datos? Porque sinceramente yo dudaba de que Anita lo hubiera hecho. Así que procedí a hacerlo yo. Entonces hice un hilo contando cuáles eran las falencias de ese dato en cuestión. Para empezar, vale tener en cuenta que el estudio del cual surge esa conclusión no contempla ni habla únicamente de bio, ya saben, como entendiéndolo como acceso carnal forzoso, sino también entendiendo otro tipo de acercamientos como liarse o chapar, como diríamos los argentinos. Y mientras que el titular de la noticia solo hace referencia a la cifra de hombres, el estudio también incluye la cifra de mujeres, cosa que el artículo de La Voz de Galicia sí menciona, pero decide convenientemente no mencionar en el titular. Recordemos que el titular dice lo siguiente: 4 de cada 10 chicos admiten haberse aprovechado de alguien bebido para tener tiki. Y cuando nos ponemos a leer la noticia, hay una parte donde leemos: 4 de cada 10 chicos confesaron a los entrevistadores haberse aprovechado de que una persona, conocida o no, estaba intoxicada por alcohol u otras sustancias para lograr mantener relaciones sexuales con ella. Se trata de casi el doble que las chicas de su misma edad, 26%, y el porcentaje aún se aproxima más a la mitad entre los adolescentes de 16 a 19 años. Pero a mí lo que me dio curiosidad realmente no fue eso, porque yo ya tengo asumido que sufrir un abuso sexual no es una experiencia meramente femenina y que en muchos casos las mujeres también son perpetradoras. Y que suele haber un desequilibrio en las cifras, donde los hombres suelen tener un índice más alto de perpetración, no solo porque hay una diferencia en términos generales de superioridad física, sino porque los hombres además tienen mayor dificultad para reconocerse víctimas. Porque mientras que el sexo femenino lleva 50 años siendo el objeto de un montón de campañas de concientización para que seamos capaces de reconocernos como víctimas de abusos, y hemos sido educadas en la cultura de la queja, donde se nos enseña a reclamar y no callarnos cuando algo nos parece mal o nos incomoda, en el caso de los hombres esto no ha ocurrido. Y vamos a usar el mismo ejemplo de siempre. Yo los invito a hablar con hombres de su vida y preguntarles si alguna vez fueron abusados sexualmente, y probablemente les van a responder que no. Ahora pregúntenles cuál fue su situación sexual más incómoda, la primera de su vida, y a lo mejor te dicen: no, porque cuando tenía 8 años una amiga de mi mamá me obligó a tocarle la... ¿Entienden, no? Pero decía sobre este estudio en concreto de FAD Juventud, un estudio español que salió en dos partes, el cuantitativo y el cualitativo. Lo que me dio curiosidad fue la forma en la que pudieran haber formulado esta pregunta, porque generalmente es ahí donde está la trampa. Así que lo busqué. Y lo encontré, está en la página 87 del cuantitativo. La pregunta exactamente, que lo van a poder ver abajo del grafiquito, muy chiquitito, fue: ¿en alguna ocasión has aprovechado que otra persona había consumido alcohol u otras sustancias para intentar tener relaciones sexuales o ligarte con ella porque pensabas que sería más fácil que accediese? Y vos me dirás: pero Valentina, ¿qué tiene de raro esa pregunta? Y yo te diré: bueno, que en ningún momento se pregunta si quien se aprovechó también estaba bajo la influencia del alcohol o de sustancias al momento de tomar esa decisión. ¿Y eso por qué carajo tendría que importarnos? ¿Acaso lo hace menos grave? No, pero si ambos estaban alcoholizados, hablar de aprovecharse presupone una asimetría que podría no existir. En ese caso no estaríamos hablando de una persona sobria que de forma fría y calculadora escoge el momento donde su presa está más vulnerable para abusarla sexualmente. Además, sería ridículo plantear que el alcohol no lleva siendo utilizado toda la historia como lubricante social, precisamente con la intención de tomar decisiones o decir cosas que en un estado de sobriedad no se plantearían. Entonces convengamos que la metodología es mejorable. Se podría haber incluido una pregunta del tipo: ¿estabas también bajo los efectos de alguna sustancia en esos encuentros o a la hora de tomar esa decisión? Recién ahí se podría establecer si realmente hubo una asimetría real de poder o de conciencia. El estudio en gran parte aborda de qué manera el consumo de sustancias problematiza las relaciones íntimas y la forma en la que se presta el consentimiento. Pero es que eso no se puede hacer de forma totalmente unilateral y desentendida de otros factores. El no contemplar el estado del otro implicado al hacer una pregunta como esa pueden terminar generando conclusiones sesgadas que terminan reforzando la idea de una responsabilidad unidireccional, cuando en realidad muchas de estas interacciones se dan entre dos personas igualmente afectadas. En resumen, y hablando en criollo, si estás en pedo y te encontrás al chico o a la chica que te gusta en la misma situación que vos, y en ese momento se te pasa por la cabeza que en el estado de desinhibición en el que se encuentran ambos es más probable que te quiera dar bola, no te conviene, a mis ojos, como diría Anita, en un bio... Para sumar la indignación a esto, probablemente la gente que haya ido a buscar el dato original es muy poca. Mientras tanto, el tuit de Anita
tiene 114.000 faves. Y en su momento, contrastar este tipo de información te entiendo que podía ser más difícil, más perezoso, más aburrido, más tedioso o ser un proceso mucho más largo. Pero hoy en día es tan sencillo como subir el archivo a ChatGPT y pedirle que te ubique en qué parte de ese archivo, en qué parte de ese informe o de ese estudio se encuentra esa información, que te diga el número de página, después ir, buscarlo y simplemente contrastar si eso es cierto o no. Anita eligió no hacerlo, aún con lo fácil que es. Dicho esto, me despido. Les pido por favor que le dejen un like al video, su comentario diciéndome qué opinan de todo esto. Si no quieren opinar, no opinen nada, pero comenten porque me ayuda el algoritmo. Y si no están suscritos, suscríbanse. Los amo, cabeza de pollo.